Finanzas personales como nunca te las habían compartido. Conoce, diviértete y aprende con relatos reales cuyos protagonistas han tomado malas decisiones. Si te identificas con ellos, perderás el sueño. O dormirás tranquilo si aprendes de la experiencia ajena, si te educas financieramente. Soy Humberto Vergara, docente, autor, speaker, y esto es Historias de Terror Financiero. Hola, me encanta estar nuevamente de regreso en esta segunda temporada de su gustado podcast Historias de Terror Financiero. Yo soy Humberto Vergara y quiero dedicar este capítulo y esta nueva temporada especialmente a ti que me estás escuchando. Tú ya sabes quién eres, a pesar del tiempo y la distancia, llámame. Y bueno, también quiero dedicar este podcast a mis alumnas, a todas las que he tenido en muchos años de ejercicio en este tema de las finanzas personales. Gran parte de mis clientas como coach financiero o de mis alumnas en mis cursos han sido mujeres de mis alumnos. Han sido un 70, 80, 90%. En muchos casos esto habla probablemente de la casualidad o probablemente de que quienes se enfocan en mejorar sus finanzas personales son mujeres. Muchas de ellas en ocasiones acuden saliendo de la clase y me da mucho gusto saberlo con sus parejas a compartirles que han aprendido a hacer sus planes financieros. Muchas inscriben a su pareja para el siguiente taller, algunas lo llevan a la segunda clase, a la siguiente sesión, y siempre es un gusto trabajar en el empoderamiento financiero femenino. Sin más preámbulo, quiero dedicar este capítulo a algunas alumnas que veré el día de hoy y también a quienes nos hemos visto en anteriores momentos, perdón. Y bueno, sin más, les compartiré en este inicio de esta segunda temporada una entrevista que me hicieron hace no mucho, en donde hablo precisamente de los terrores financieros que deberíamos evitar. Cuidado aquí con los zombies. Y entonces, sin más preámbulo, bueno, a evitar esos terrores financieros que pudieran acosarnos, a defendernos de ellos. Pónganse las pilas. Me enlazo con nuestro colaborador en finanzas, Humberto Vergara, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Humberto, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras en esta mañana de martes? Muy bien, Jen, encantado de saludarte y de escuchar todas las noticias de México y el mundo en las redes sociales, en Televisa Quintana Roo. Eso, Humberto, muchísimas gracias. Pues sí, actualizándonos a diario de todo lo que acontece en el mundo y por supuesto en Quintana Roo. Y Humberto, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Ya se acerca el Día de Muertos o Halloween. La gente prefiere a veces festejar de diferentes maneras, unos de una manera más tradicional mexicana, unos de una manera diferente. Y por supuesto, pues existen diversas historias de terror en el mundo de las finanzas, que es el tema importante al que nos tenemos que adentrar. A veces se dice que no llegamos a la quincena, que nos faltó dinero, que hay deudas, que hay que pagar tarjetas, que viene la renta, que el servicio, que cómo le vamos a hacer. Y estas historias de terror pues son bastantes, Humberto, y algunas de ellas me gustaría que nos platicaras exactamente cuáles son y cómo podemos evitarlas, por supuesto. Así es, una de las más comunes es precisamente la que refieres, el hecho, como dicen incluso en algunos memes, que a algunos les sobra mes y les falta quincena. Es decir, les falta dinero, les falta sueldo. Justo ayer, contestando comentarios de redes sociales, de asesorías, de dudas, de preguntas, en donde, por cierto, los invito a seguirme, una chica decía, bueno, es que yo antes ganaba 8,000 pesos y no me alcanzaba. Hoy gano 20,000 pesos y tampoco me alcanza. Y es algo que yo denomino como termostato o termómetro financiero. Y es que he conocido casos incluso que han llegado a ganar 6 veces más. El caso específico de una persona que ganaba alrededor de 20,000 pesos. Después fue invitado a trabajar en oficinas corporativas y llegó a sextuplicar su ingreso, ganaba más de 120,000 y tampoco le alcanzaba. Y es que estamos acostumbrados
a que nuestros ingresos sean como un tanque de gasolina, ¿no? En donde algunos lo llenan y tratan de ver hasta dónde llegan, sin planificar, sin hacer un presupuesto y sin definir claramente cuáles son sus metas a corto y a largo plazo. Entonces, en el caso de un presupuesto semanal, quincenal o mensual, las personas, para hacer más eficientes sus ingresos, deberían plantearse primero las prioridades, es decir, cuáles son las necesidades, renta o pago de hipoteca, colegiatura en caso de que tengan hijos, desde luego los gastos de alimentación o despensa, combinado también esta planificación y esta elaboración de presupuestos con el consumo inteligente, en donde es mejor comprar, sin duda, a veces tan solo por cambiar de zona en hacer el supermercado, los precios pueden ser diferentes. Y muchos pensarán, solo son algunos pesos, pero la suma de estos pesos es lo que puede hacer la diferencia entre un gasto más eficiente y que no alcancen muchas personas a llegar a final de mes. Y sobre todo enfocarse primero en las necesidades y después en los deseos o en los gastos que pueden ser absolutamente descartables. Es decir, no es necesario comprar cosas que no se necesitan ya. Además, en estas generaciones actuales se ve mucho pese al no llegué a la quincena, el no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Realmente se veía que hace muchos años como que la gente administraba más, ahorraba más, y el día de hoy dicen que a veces también la tercera generación, ¿no?, de una familia es la que siempre se queda sin dinero, que no sabe invertir, que no sabe cómo manejar el dinero. Así es una frase atribuida a Henry Ford, si no me equivoco, pero también que la atribuyen a un jeque árabe muy, muy rico. Más allá del origen de la frase, representa lo que es una realidad. A veces una generación, la generación de los abuelos, en algunas empresas o en algunas familias les toca salir de la pobreza, consolidar un patrimonio, disfrutar de las mieles ya en la vejez, porque esto lleva tiempo, el construir un patrimonio y una prosperidad lleva su tiempo, y hoy tenemos la presión social de quererlo lograr todo rápido. Por otro lado, le toca luego a los hijos, a la segunda generación, más o menos tratar de hacer crecer, pero la tercera generación que ha vivido en privilegios en muchas ocasiones y también en mi experiencia en muchas empresas es a la que le toca dilapidar o dedicarse a otras cosas totalmente no relacionadas con la preservación de esa empresa o de esa fortuna familiar, es decir, no hay una sucesión familiar. Por otro lado, evidentemente, aunque hay una pérdida de poder adquisitivo, también hay una serie de ofertas de cosas que esencialmente no necesitamos, pero que ante el gran producto, ante los grandes productos o la gran presión de los productos de la mercadotecnia y de las redes sociales, existe una gran presión social por estrenar cada rato, por viajar, por tener un mejor auto. Y entonces, si no somos inteligentes financieramente, podemos caer en la presión de esa trampa del consumismo. Si bien vivimos en una economía de mercado, también es importante señalar que debemos ser inteligentes para tomar las elecciones y las decisiones. Incluso las personas más prósperas, tú verás en entrevistas a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Richard Branson y a muchas de estas personas, y los ves no con prendas caras y de marcas como muchas personas presumen en las redes, ni con autos súper caros, sino los ves de una forma normal, incluso de jeans y de playera. Entonces, hay una gran presión social por aparentar muchas veces fuera de las posibilidades, y esto genera que nunca habrá dinero que alcance para las nuevas generaciones. Así es, Humberto, ¿qué le recomendarías a todo el público que nos está viendo? ¿Cómo pueden hacerle para enfrentar a estos monstruos y que no pase lo que pues, le puede pasar a los protagonistas de estas historias de terror? Así es, bueno, pues el principal antídoto, como sucede en algunas de estas historias o de estas películas, la forma de deshacernos de estos temores y de estos terrores y dejar sobre todo de ser víctimas,
como en estas historias o estas películas que vemos, que la mayoría caminan como corderitos a la tragedia y que a veces quisiéramos gritarles a los protagonistas: no vayas a esa cabaña, no abras esa puerta, no te quedes solo, no te pongas audífonos. Pues una de las primeras cosas es ser consciente de tu entorno, qué pasa en tu realidad financiera, y a partir de ello tomar las armas o tomar los antídotos que son la información, la educación financiera, la reflexión antes de decidir meterte o no en una inversión o meterte o no en una compra. Si muchos de nosotros fuéramos más conscientes y analizáramos que las decisiones que tomamos hoy van a modificar nuestra vida el día de mañana durante un buen lapso de tiempo, probablemente seríamos más conscientes y probablemente tomaríamos mejor decisiones si estuviésemos conscientes de las consecuencias, como no ahorrar para el futuro, como dilapidar todo nuestro sueldo y no reservar una parte de él para pagarnos a nosotros mismos. Esto significa que debemos pagarle a nuestro yo del futuro para cuando haya alguna eventualidad como la que estamos viviendo, cuando haya una enfermedad o simplemente cuando dejemos de ser tan productivos como lo somos ahora ya. Conclusión, no gastar lo que no se tiene, Humberto, administrar como siempre nos lo recomiendas. Muchísimas gracias por el tema del día de hoy, sin duda nunca deja de ser interesante. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, Humberto. Que tengas muy buen día. Excelente día, hasta pronto. Muchas gracias. Ahí tenemos a nuestro coach en finanzas, Humberto Vergara, quien siempre colabora con estos temas de importancia. ¿Conoces otra historia que merece ser contada? Compártela en nuestras redes sociales, @terrorfinanciero y #terrorfinanciero. Historias de terror financiero con Humberto Vergara.